somos estudiantes de la Universidad Autónoma y el día de hoy te vamos a enseñar cómo calcular un RM. Acompáñanos. El protocolo para realizar el test de repetición máxima método indirecto de Brev-Banca es: primero realizar un calentamiento inicial, una activación del sistema cardiovascular y movilidad muscular y articular, para luego pasar a series de calentamiento, en las cuales realizaremos series de 2 a 3 con poco peso y sobre 10 a 15 repeticiones. Posteriormente pasaremos a las series de aproximación, con las cuales realizamos de 1 a 2 series entre el 40 y 50% de tu peso corporal, realizando entre 3 a 4 repeticiones. Luego pasamos directamente al test de RM, en donde una serie será entre el 4 a 10 repeticiones hasta el fallo muscular. Luego, en la realización del test debe haber un asistente, el cual te apoyará por si llegas al fallo muscular en alguna de estas repeticiones. Para calcular el 1RM de manera indirecta, necesitamos dos datos. El primero, el número de repeticiones con la cual nosotros hicimos el press de banca. Y segundo, los kilogramos que logramos levantar dentro de estas repeticiones. Entonces, se calcula primero el peso de levantado, que serían los 50 kilogramos, por las constantes, que serían dividido en 1,0278 menos, abre paréntesis, 0,0278 por el número de repeticiones, en este caso 6. De todo esto se saca el resultado y luego tendremos el 1RM de manera indirecta. Luego de tener el 1RM, que será el total de los kilos levantados de manera indirecta por el sujeto de pre-banca, tendremos que realizar el porcentaje de intensidad a la cual queremos trabajar. Ya será desde el 60% hasta el 95%. ¿Cómo se sacan estas intensidades? Con una regla de 3 básica. Primero tenemos que tener en claro el 100%, que sería 58 kilos, luego multiplicarlo por la intensidad a la cual queremos trabajar y por último dividirla por 100, y así obtenemos los resultados de cada intensidad. El siguiente test que vamos a realizar es el Kuznavet. Acompáñame a ver cómo se realiza. Ahora procederemos a hacer el test Kuznavet. Esta es una prueba que nos va a ayudar a medir la resistencia aeróbica y la capacidad cardiovascular del sujeto. Nos aseguraremos de contar con una pista que esté claramente marcada, y cada segmento de esta debe medir exactamente 20 metros. Para esto utilizamos conos para poder delimitar las pistas. Vamos a necesitar un dispositivo que reproduzca sonido de manera clara y consistente. De esta forma nos estaremos asegurando de que el participante escuche claramente las señales auditivas. Antes de iniciar el test, el sujeto será sometido a un calentamiento inicial. Esta va a tener una duración de 5 a 10 minutos y dentro de ella deberá de activar todos sus grupos musculares. Luego de terminar con el calentamiento inicial, el sujeto deberá de prepararse. Nos aseguraremos de explicar la regla del test al participante para que éste se pueda sentir más cómodo. Luego, el sujeto deberá de estar detrás de la línea de 20 metros en el momento justo en la que se emita la señal sonora. Una vez la señal sea emitida, el test habrá comenzado y el sujeto deberá de correr en dirección opuesta a donde se emitió esta señal. Al principio de este test habrá un minuto entre cada sonido. Después de cada minuto, la velocidad irá aumentando y el sujeto debe llegar a la línea antes del sonido. Una vez pasado el tiempo, el test va a finalizar cuando el sujeto se detenga porque alcanzó la fatiga, o cuando por 2 veces consecutivas no llega a pisar detrás de la línea del sonido.
Una vez que haya finalizado el test, registraremos los niveles alcanzados por el sujeto y de esta forma poder calcular el VO2 máximo de este. ¿Cómo calcular VO2 máximo? Una vez el sujeto haya terminado el test Course-Navette, nos iremos al cuadro en la que el layer tiene las distintas etapas y velocidades de los sujetos. Con cada etapa es distinta la velocidad. Por ende, nosotros, al finalizar el test, tuvimos que anotar el palier alcanzado por el sujeto. Podemos registrar que el sujeto llegó al palier número 8, por tanto su velocidad es de 12. Luego, procederemos a pesar al sujeto y su peso es de 76 kilogramos. Ahora iremos directamente a la fórmula de Layer, VO2 max de adulto. Teniendo en cuenta que la persona a la que estamos evaluando tiene 22 años. Una vez hayamos obtenido los resultados, pasaremos a realizar el VO2 max de adultos en la fórmula de Layer. Para ello deberemos simplemente reemplazar datos, quedando de la siguiente forma: 5,857 por velocidad. Velocidad habíamos dicho que el sujeto era de 12, menos 19,458. Entonces, una vez que reemplazamos valores, quedaría de la siguiente forma: 5,857 por 12 menos 19,458. Una vez que calculamos todo esto, nos va a arrojar el VO2 max absoluto. Y el resultado que nos arroja es el siguiente: 50.826 mililitros kilogramos por minuto O2. Ese vendría siendo el VO2 max absoluto. Para calcular el relativo, simplemente deberemos de multiplicarlo por su peso y dividido 1000. Entonces tomamos el resultado del VO2 max absoluto, que sería 50.826, multiplicado por el peso, que sería 76 kilogramos, y nos daría un resultado de 3.862. Eso lo deberemos de dividir por 1000 y obtendremos el resultado del VO2 max relativo. Entonces 3.862 lo dividimos 1000 y nos quedaría el siguiente dato: 3,862. Ese sería el VO2 max relativo, 3,862 litros por minuto O2. Una vez hayamos obtenido los resultados, pasaremos a buscar el valor referencial del VO2 max del sujeto. Primero deberemos centrarnos en el sexo del sujeto, en este caso es un varón, y en la edad. En este caso tiene 22 años. Una vez obtenidos estos datos, pasaremos a buscar su rango. Primero deberemos de buscar el resultado que él obtuvo anteriormente, que es en el VO2 max absoluto, dándonos un total de 50.826, por tanto nosotros buscamos un valor referencial a ello. Podemos encontrar que él se encuentra dentro del rango excelente. Para medir la frecuencia cardíaca de reserva vamos a necesitar de algunos datos. Primero le pediremos al sujeto que calcule su frecuencia cardíaca en reposo. Para poder medirlo, el sujeto debe colocar los dedos índice y medio justo al lado de la manzana de Adán. Todo esto en un total de 15 segundos. Luego el resultado que él arroje lo vamos a multiplicar por 4 y de esta forma obtener la frecuencia cardíaca en reposo, la cual va a ser un total de 56 pulsaciones por minuto. Luego, otro dato muy importante que necesitamos es la edad del sujeto, la cual va a ser de 22 años. Y para ir finalizando, también necesitaremos la frecuencia cardíaca máxima. Siempre va a ser 220. Este es un dato que jamás cambia. Para calcular la frecuencia cardíaca de reserva, vamos a necesitar los siguientes datos. Primero, vamos a necesitar lo que es la edad del sujeto, la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo del sujeto. Una vez tengamos estos datos, vamos a proceder a hacer los cálculos, en donde se va a restar la frecuencia máxima por la edad y luego por la de reposo. Y así de esta forma obtener lo que es la frecuencia cardíaca de reserva del sujeto. Una vez obtenida la frecuencia cardíaca de reserva, vamos a proceder a aplicar la fórmula que vemos a continuación. Esto nos va a ayudar a obtener las distintas intensidades que nos piden del sujeto.
Primero reemplazamos datos, donde podemos evidenciar que la frecuencia cardíaca máxima se tiene que restar por la de reposo. Luego, esta es multiplicada por la intensidad y finalizando con una suma por la de reposo. De esta forma, nosotros vamos a obtener las distintas intensidades del sujeto a partir de la frecuencia cardíaca de reserva.